por último, en los últimos apartados me hablan de trabajo. Me piden el trabajo para desplazar una carga de menos 4 nanocoulombios de A a B, siendo B el punto menos 1, 0. ¿Vale? Entonces, este es el punto B, el menos 1, 0, y el A estaba calculado previamente, ¿vale? En un apartado anterior, y sus coordenadas eran 1,125, 0. ¿Vale? Y recordamos que habíamos calculado que el potencial en el apartado, en el punto A, eran 0 voltios, ¿vale? Ya que nos pedían el punto A donde el potencial fuera 0. Entonces, en general, si nos piden el trabajo realizado por la fuerza, ¿vale? Por la fuerza conservativa, ya bien sea la fuerza gravitatoria o la fuerza eléctrica, siempre vamos a poner la fórmula trabajo igual a menos variación de energía potencial, ¿vale? En este caso nos hablan de trabajo para desplazar una carga, entonces se entiende que nos están hablando del agente externo, ¿vale? Pero eso lo vamos a especificar un poco más tarde, ¿vale? Entonces, en principio, el trabajo realizado por la fuerza conservativa, ¿vale?, se define como menos variación de energía potencial. ¿Esto qué significa? En este caso queremos desplazar la carga de A a B. Por tanto, eso significa menos energía potencial final, en este caso la del punto B, menos energía potencial inicial, la del punto A. Esto nos queda igual a energía potencial en A menos energía potencial en B. Y en estos problemas es muy útil, como previamente ya en muchos de los casos ya hemos calculado el potencial, escribir la energía potencial en función del potencial, que eso es Q, ¿vale?, la carga que yo quiero desplazar por el potencial que hay en el punto, menos Q, la carga que yo voy a desplazar, menos el potencial que hay en el punto. Si saco factor común me queda Q, VA menos VB, ¿vale? En esta expresión, la carga que yo quiero desplazar ya la tengo, ¿vale? Es la de menos 4 nanocoulombios. Y tengo que calcular el potencial en los dos puntos. En este caso, el potencial en A no lo tengo que calcular porque sé que es 0, ¿vale? Es el punto donde el potencial era nulo. Entonces, lo único que me falta es calcular el potencial en B. Para calcular el potencial en B voy a calcular primero el potencial que me crea la primera carga en B y luego voy a calcular el potencial que me crea la segunda carga en B, ¿vale? Para eso recordamos, la fórmula del potencial era K por la carga entre la distancia. Es una magnitud escalar. Por tanto, en este caso sería 9 por 10 a la 9 por la primera carga, 5 por 10 a la menos 6, y la distancia a la que se encuentra la carga del punto es 1 metro, ¿vale? Si realizamos los cálculos obtenemos 45.000 voltios. Y en el caso de la segunda carga, la constante por la carga con su signo, en las magnitudes escalares, tanto en la energía como en el potencial, tenemos que escribir la carga con su signo, partió la distancia. En este caso la distancia entre la carga 2 y el punto son 4 metros, ¿vale? Por tanto, menos 6.750 voltios. Recordamos que cuando tenemos una carga negativa, el potencial es negativo. Por tanto, el potencial en el punto B será la suma de la que me crea la segunda carga y de la primera, ¿vale? Y esto me da un potencial de 38.250 voltios. Por tanto, el trabajo para desplazar de A a B será Q, la carga que yo quiero desplazar con su signo, menos 4 por 10 a la menos 9, nano, ¿vale?, por 0 menos el potencial que hay en B, 38.250. Si realizamos los cálculos, obtenemos más 1,53 por 10 a la menos 4 julios, ¿vale? Es una energía. Es positivo, por tanto, desde el punto de vista de la fuerza conservativa, es espontáneo, ¿vale? ¿Y esto cómo lo vamos a justificar? Bueno, de forma habitual, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, condensadores y tenemos aquí la placa cargada positivamente y aquí la placa cargada negativamente, habíamos dicho siempre que el campo eléctrico era del positivo al negativo, ¿vale?, de los potenciales crecientes a los decrecientes, ¿vale? Y si yo dejo aquí una partícula negativa, ¿vale?, las partículas negativas va a viajar hacia la placa positiva. Es decir, va a aparecer una fuerza eléctrica que la va a mover hacia la izquierda. Por tanto, las cargas negativas lo que hacen es ir de potenciales pequeños y se mueven a potenciales mayores, ¿vale?
Y eso es lo que le está ocurriendo a esta carga. Si nos fijamos, en el punto A, en este punto, el potencial es 0. Y en el punto B yo acabo de sacar que el potencial es de 38.250. Entonces es lógico que esa carga negativa se mueva de un potencial pequeño a un potencial grande, ¿vale? Y por tanto ese trabajo es espontáneo desde el punto de vista de la fuerza conservativa. En este enunciado nos hablan de trabajo para desplazar la carga. Entonces, ¿nosotros como agentes externos tenemos que realizar algún trabajo para desplazar la carga? No. Lo hace el campo directamente. Por tanto, desde el punto de vista del agente externo, ¿vale? El trabajo que tiene que hacer es el que yo he calculado con la fuerza conservativa, pero en signo negativo, porque en realidad no tiene que hacer ningún tipo de trabajo, ¿vale? Y ahora en el apartado G, esto sería el apartado F. En el apartado G me piden trabajo para desplazar una carga de menos 4 nanocoulombios de B al infinito, ¿vale? Entonces, en este caso, me dicen trabajo para trasladar de B al infinito, repito, menos variación de energía potencial, menos energía potencial final, en este caso la del infinito, menos la inicial, en este caso el punto B, y esto me queda energía potencial en B menos energía potencial en el infinito, y en función de la carga es Q, la carga que yo desplazo, el potencial en B menos el potencial en el infinito. En este caso el potencial en el infinito es nulo, ¿vale? Porque la distancia tiende a infinito y por tanto el potencial tiende a 0. Y ya tengo las dos cosas. Tengo la carga que quiero desplazar, que en este caso era de menos 4 por 10 a la menos 9 coulombios por el potencial en B. Y el potencial en B lo habíamos calculado, era de 38.250. En este caso obtenemos menos 1,53 por 10 a la menos 4 julios, ¿vale? En este caso, desde el punto de vista de la fuerza conservativa, este trabajo es negativo, por lo tanto es no espontáneo. En este caso, necesitamos una fuerza externa. ¿Y la fuerza externa, qué trabajo es el que tiene que hacer? Pues ese, pero en positivo, ¿vale? La fuerza de ese agente externo será de más 1,53 por 10 a la menos 4 julios, ¿vale? ¿Y esto por qué está pasando? Porque en este caso el potencial en B hemos calculado que era de 38.250 voltios y el potencial en el infinito es de 0 voltios. Por tanto, mi partícula negativa, en este caso, se está trasladando de un potencial positivo a un potencial inferior, ¿vale? A uno más pequeño. Y eso de forma espontánea no lo hace. Necesitamos ese agente externo, ¿vale? Es muy importante en estos ejercicios de trabajo justificar el signo del trabajo e intentar comentarlo, qué es lo que está ocurriendo, de qué potenciales a qué potenciales se está trasladando e intentar explicarlo de la mejor forma posible.